Bueno, quienes han sufrido de estreñimiento por 1 o 2 días saben que es una condición, bueno, muy molesta. Ahora, imagínese cuando este cuadro se prolonga por semanas o por meses. Aunque es un padecimiento bastante común entre los ticos, quiero decirle que si no se trata de manera oportuna puede provocar serias complicaciones a futuro. Está con nosotros la gastroenteróloga Carolina Sánchez para conversar acerca del tema. Le quiero invitar también a que haga sus consultas a través del Facebook de Buen Día o también enviándonos un video con su duda al WhatsApp 6087-7777. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué tan frecuente es el estreñimiento? En realidad es bastante frecuente. Hay estudios que lo sitúan más o menos entre un 7 y 22% de la población. Sin embargo, sí está como infradiagnosticado, porque mucha gente no consulta por eso, porque está acostumbrado a tener estreñimiento desde la niñez. Entonces no lo ven como un motivo para consultar. ¿Creen que ya yo soy así, ya siempre he tenido esto y ya me aguanto? Sí, exacto. Lo cual se los hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No tiene por qué ser. ¿Cómo se determina que una persona tiene estreñimiento? Bueno, hay varios criterios diagnósticos de consensos de expertos para diagnosticar mejor y que todos tengamos o todos hablemos como el mismo idioma, por decirlo así. Se requiere que en 3 meses un paciente defeque más o menos de 3 ocasiones en una semana, que las heces sean muy duras, que requiera de mucho esfuerzo, de pujar muchísimo para poder evacuar, que también a veces requiera de utilizar, de utilizar las manos para poder extraer las heces del recto, que le provoque dolor al paciente y que el paciente note que las heces son bastante duras y difícil de evacuarlas, digamos. De expulsarlas. Vean, les ofrezco disculpas porque es un tema que no es tan agradable, pero es sumamente necesario hablar de eso. Y quiero preguntarle, porque usted decía que entonces 3 meses, una persona que presente menos de 3 deposiciones por semana. Exacto. Ese es uno de los criterios. ¿Cuántas deposiciones debería tener una persona, digamos, en estado normal por día? Sí, bueno, en realidad la normalidad no es lo mismo para todos. Hay personas que después de comer defecan inmediatamente y eso es normal también, pero depende mucho de la consistencia de las heces. De los criterios, bueno, que yo dije, se tienen que cumplir 2 de ellos para ya hacer el diagnóstico de estreñimiento. Pero entonces, como decía, hay personas que defecan cada vez que comen, hay personas que defecan una vez al día, que es el promedio, o hay personas que defecan una vez cada 2 días, pero las heces son de una consistencia que son sólidas, pero no son duras, no son como pelotitas, ni una masa compacta, o no son tan grandes que hasta obstruyen la salida del baño. Básicamente, entonces, realmente se ha situado como el promedio a 1 vez por día. Pero como le digo, hay personas que perfectamente pueden ir al baño 3 o 4 veces al día, y las heces son sólidas, normales, y esa es la normalidad para ellos. Entonces no hay como un estándar para todos, sino que depende cómo estén nuestros reflejos, el reflejo gastrocólico en particular, que así se llama. Entonces esas personas van a defecar más veces y es lo normal. Le entiendo. Ahora, ¿cómo determinan ustedes si lo que la persona está presentando es un caso de estreñimiento pasajero, digamos, temporal, o ya se convierte en algo crónico con los 3 meses? Sí, con la duración, básicamente. Porque, digamos, por ejemplo, hay patologías que presentan de forma secundaria estreñimiento o con el inicio, por ejemplo, algunos tratamientos los pacientes presentan estreñimiento, pero no son tan duraderos o se tratan antes, entonces generalmente nosotros no lo situamos como crónico, a menos de que sí tenga la duración. Claro. Doctora, ¿qué es lo que pasa en el organismo o en el cuerpo de una persona que no puede expulsar, por ejemplo, fácilmente sus heces? Porque usted decía que otra característica que tienen es que, ¿verdad?, son difíciles de expulsar y entonces esta gente puja mucho, incluso hay dolor a la hora de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo que esto se produce? Depende, porque el estreñimiento es una manifestación, o sea, es un síntoma, por decirlo así, pero las causas del estreñimiento son muchísimas. Entonces no hay un solo mecanismo. Por ejemplo, hay gente que tiene el tránsito gastrointestinal lento, que el colon no se mueve tan frecuente y entonces son estreñidas. Hay personas, por ejemplo, generalmente las mujeres que han tenido muchísimos hijos, que tienen daño del piso pélvico y entonces les cuesta evacuar. No es el problema del colon, es al final, porque el recto, por decirlo así, no se alinea para poder defecar y entonces se les va acumulando las heces
en el ano. Hay personas que, por ejemplo, las personas diabéticas, las personas hipotiroideas, personas que tienen, por ejemplo, Parkinson, personas que se han lesionado, por ejemplo, un accidente de tránsito, se han lesionado la médula, entonces pues eso también es otra causa de estreñimiento. La dieta, en realidad son muchas causas para un síntoma que lo puede explicar por diferentes mecanismos, por decirlo así. Lo entiendo claramente. Quería preguntarle si la colitis, que es otro padecimiento muy común entre los ticos, podría provocar estreñimiento. En realidad, el estreñimiento puede acompañar a la colitis. La mal llamada colitis o el digestivo irritable tiene como dos variedades. Bueno, en realidad tres, pero está la variedad de predominio de diarrea. Son las personas que cuando les da la distensión y el dolor presentan diarrea. La variedad de estreñimiento, que son las que se acompañan de distensión y dolor, pero tienen predominantemente el estreñimiento, y hay una variable que es mixta. Pero entonces es más bien que acompaña, no que causa. Ahora, hay una enfermedad que se llama la colitis ulcerativa crónica idiopática o CUSI, que esa sí puede presentarse en un muy bajo porcentaje, pero sí se puede presentar también con estreñimiento. Pero es una enfermedad completamente por aparte. Completamente diferente. Esa sí es una colitis de verdad. Y es una enfermedad que tiene que tratarse de una forma muy diferente al digestivo irritable. Sí. También quería preguntarle por el caso de las embarazadas, porque sí he escuchado mucho de mujeres en estado de embarazo que presentan estreñimiento. En este caso es pasajero. Cuando pasa el embarazo, ¿pasa el estreñimiento? ¿O no? Para la mayoría. ¿Por qué? Porque en el embarazo aumentan mucho los niveles de progesterona. La progesterona, para mantener al bebé dentro del útero, resulta que relaja el músculo liso, y el músculo liso es el que se encarga de mover todo el tracto gastrointestinal. Entonces, las personas embarazadas, al tener muchísima progesterona, ese músculo se relaja más y podemos tener estreñimiento. Igual le puede dar más reflujo, que eso es parte como del embarazo. Pero también en el tercer trimestre, cuando ya el útero ha aumentado muchísimo de tamaño, eso también, por decirlo así, aplasta un poquito los intestinos, y es un efecto mecánico y también puede producir estreñimiento. Entonces hay como dos factores principales en el embarazo que pueden producir el estreñimiento. Yo sé que es muy importante todo el tema de alimentación y dieta en estos casos. ¿Qué recomiendan comer o qué recomiendan ustedes evitar cuando una persona tiene un cuadro de estreñimiento? En realidad lo que se recomienda inicialmente es cambios de estilo de vida. Consumo de la fibra, por ejemplo, en las frutas, en las leguminosas, en alimentos que son integrales, ¿verdad? Todo esto que está acompañándonos de fibra, esto va a ayudar a que el bolo de ese sea un poquito más grande, y eso estimule al tracto gastrointestinal a moverlo. Pero algo que es sumamente importante es el agua, ¿verdad? Porque el agua también va a ayudar a que ese bolo de ese esté como más hidratado y no se quede, por decirlo así, pegado y produzca estreñimiento. ¿Qué alimentos no deberían consumirse en este caso? Idealmente los que son muy procesados, y sobre todo cuando son harinas muy refinadas. Todo lo que son como reposterías, bueno, todo lo que se ve en paquetitos, ¿verdad? Generalmente eso ayuda un poquito con el estreñimiento. También una dieta muy, muy, muy alta en carnes, ¿verdad? O en embutidos, eso generalmente podría enlentecer el tránsito gastrointestinal. Hablaba usted al principio de nuestra conversación, doctora, de gente que no consulta porque cree que ya es una condición dada. Es decir, yo tengo tantos años sintiéndome mal que ya me acostumbré y pienso que es parte de mi vida cotidiana. ¿Qué puede pasar si no hay un diagnóstico oportuno, digamos, y concreto? Bueno, inicialmente lo que se ve con más frecuencia son las fisuras. Es cuando, por ejemplo, usted va al baño y le duele, entonces cerramos el esfínter anal, y entonces la presión que estamos haciendo, apretando el abdomen, y la presión que estamos haciendo al cerrar donde pasan las heces, y si son heces duras, va a romper, es como una cortada. Entonces son sumamente dolorosas, y los pacientes dicen, me duele, y cuando me limpio queda como un rastito de sangre. Eso es como lo más frecuente. El problema de las fisuras es que pueden ir cronificando, y de hecho hay fisuras tan profundas que ocupan cirugía. Y esto es básicamente, y la importancia también de este tema de tratarlo desde que son niños. ¿Por qué? Porque si empieza el estreñimiento desde la niñez, yo desde pequeño asocio que defecar es doloroso, no es placentero, es doloroso. Entonces, como ya sé que es doloroso, cuando voy al baño, tengo ganas de ir al baño, intento no ir, entonces trato de evitar defecar. Y lo otro es que cuando ya no lo puedo evitar, cierro el esfínter, y en ese momento, cuando defeca,
pues se produce esa fisura y eso va con el tiempo cronificando y pueden llegar a ser, como le digo, hasta de cirugías. Otra complicación que se ve con bastante frecuencia son las hemorroides, porque hay personas que donde no pueden, se sientan en el baño y empiezan a pujar y pujar y pujar y hacer fuerza, y tal vez no puedan evacuar las heces, entonces estar sentado por tanto rato y pujar hace que se salgan esas venas y pueden producir hemorroides. Cuando ya es muy, muy crónico, ¿verdad? Puede llegar a dilatarse el colon, cuando está, digamos, el colon constantemente peleando para poder sacar las heces. Al final puede llegar a dilatarse un poquito el colon, ¿verdad? Incluso en muy bajo porcentaje puede llegar hasta ser un megacolon, ¿verdad? Que ya es un diagnóstico pues un poquito más complejo. Hay personas, sobre todo en adultos mayores, porque es normal que con la edad aumente la frecuencia o aumente la cantidad de pacientes con estreñimiento, que hacen una impactación fecal, que son pacientes que no pueden defecar y consultan al servicio de emergencias, y cuando hacemos el tacto rectal hay una cantidad de heces muy grande y duras como una piedra. Muy sólida. Entonces tenemos que nosotros manualmente tratar de empezar a sacarlo, ¿verdad? Darle medicamentos para que él pueda también defecar, pero nosotros también tenemos que sacar como la pelotita o el acúmulo de heces que tenemos en el recto. Sí, le entiendo. Doctora, usted mencionaba el consumo de fibra y mencionaba que, bueno, la fibra está presente en muchas frutas y verduras. ¿Uno puede ayudarse con suplementos de fibra o tomando fibra soluble, digamos? Sí, claro. Hay fibras solubles y hay otro tipo de fibras. En realidad, el psyllium, el plantago, que tanto se vende en el supermercado y que también está en la institución, es uno de los tratamientos principales que se describen, porque en realidad es un muy buen medicamento, ¿verdad? Sí, con medida, ¿verdad? Porque dependiendo de la causa de estreñimiento, si tomamos muchísima fibra, y por ejemplo, si no consumimos agua, esa fibra hace más bien que las heces queden un poquito más compactas y empeora el estreñimiento, ¿verdad? O hay personas que toman fibra en exceso, que más bien lo que va a producir es distensión. Entonces, en realidad uno manda como una dosis y el paciente va viendo con qué dosis se siente bien, puede ir a defecar de forma placentera, por decirlo así, y ahí sí logramos como el equilibrio. Hay que ir como titulando, por ejemplo. Ok, tiene que ir probando. Usted acaba de mencionar algo que me voy a permitir resaltar yo. A ver, ir al baño no tiene por qué ser doloroso. Es así, ¿verdad? O sea, uno no debería sufrir, no debería haber sufrimiento cada vez que me siento en la taza. No, o sea, de hecho... Debería ser un proceso fácil. Sí, exactamente. O sea, digamos, si usted se tiene que sentar, como decía yo, a pujar y empujar y empujar y que no salen las heces, eso va a producir, hemorroides, pero eso no es lo que debería ser. ¿Por qué? Porque cuando las heces llegan al ano, hay unos reflejos y el ano, conforme se dilata, le dice al cerebro como ya tengo ganas de ir al baño. Entonces lo normal es que usted llegue, se siente y lo pueda hacer rápido y se haga el aseo. O sea, esa gente que se queda horas de horas y lee el periódico y ve revistas. Eso es un mal hábito, porque realmente estar tanto tiempo sentado en el baño sí se relaciona con el desarrollo de hemorroides. Pero no debería ser así. O sea, debería ser que usted vaya tranquilamente y, como le digo, de forma placentera, vaya, se siente, no le duela y después puede hacerse el aseo perianal y ya todo bien. Feliz sigue su vida. Exactamente. Ahora, doctora, quería preguntarle por la posición de las piernas, que también he leído mucho respecto de eso y quería saber su opinión. Yo he visto que hay gente que dice, no, yo tengo un banquito porque, ¿verdad? Quiero tener las piernitas un poquito más elevadas del piso. ¿Eso realmente ayuda? Sí, sí ayuda. Porque lo que hace es como alinear el recto para que salga más fácil. De hecho, está la posición, la voy a hacer, la posición del pensador. Esta posición, mucha gente dice que le ayuda también a evacuar, pero el hecho de tener un banquito eleva las piernas y hace que ese ángulo por decirlo así, se haga más recto y por lo tanto el paciente pueda defecar de una forma más fácil. De hecho, lo más fisiológico sería defecar como en cuclillas, ¿verdad? Como se hace en Oriente. Pero acá no lo hacemos porque se inventó el servicio sanitario y lo hacemos de una forma diferente. Pero sí es más fácil hacerlo de cuclillas. En personas que les cuesta mucho, incluso lo hacen de cuclillas. Ok. Vean, voy a hacer esta pregunta que nos está haciendo Pilar Orozco. Les ofrezco una disculpa si les parece demasiado fuerte, pero me parece que es necesario quitar en primer lugar el mito y en segundo lugar... es muy oportuna para lo que estamos hablando.
Y es que yo he escuchado de los gastroenterólogos que recomiendan que uno se fije en sus heces. Sí. ¿Verdad? Porque hay cositas que pueden llamar la atención y si usted va con ojos cerrados y jala la cadena y no vio qué pasó, qué salió de su cuerpo, se está perdiendo de mucha información que podría ser básica, ¿verdad? Entonces, Pilar está preguntando que qué es lo normal, que si las heces deberían quedar flotando o que se vayan al fondo. Generalmente se tienen que ir al fondo. Flotando casi siempre es cuando hay mucho contenido graso. Okay. Entonces ahí habría que estudiar si hay un tipo de malabsorción o algún problema del páncreas, ¿verdad? Generalmente las heces tienen que ser compactas, pero que sean suaves, o sea, que cuando salgan sea suave, no sintamos el dolor. Cuando las heces son como pelotitas, los pacientes lo describen como las heces de una cabrita, como pelotitas, que a veces se hacen en un solo bolo, compactas, eso habla de estreñimiento, ¿verdad? Entonces, eso sí no es lo normal. Pero sí, generalmente las heces se van al fondo. ¿En qué cosas uno debería fijarse cuando ve sus deposiciones? Ajá, bueno, en las características, en el color. ¿Por qué el color tiene que ser como un color café? ¿Por qué? Por ejemplo, en pacientes que tienen sangrados digestivos, las heces van a ser negras como betún. En pacientes que se empiezan a poner amarillos y tienen un cuadro de colestasis, o sea, que algo está obstruyendo la salida de la bilis al intestino, las heces son blancas, como pálidas. Entonces, como decía, las heces son sumamente importantes y nos dan mucha información. Si hay sangre, eso es un signo de alarma, ¿verdad? Por el cual siempre hay que consultar. Si hay moco, pues es otro signo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Si vemos ya, y sí se ven algunos casos, pues parásitos que se ven pequeñas, por decirlo así, como lombricitas. Nematodos, exacto. Entonces eso se ve también en las heces. Hay que estar muy atentos. Pregunta Vivi Sánchez, dice, yo cambié mi alimentación por algo más saludable y no sé por qué, pero ahora me cuesta mucho más ir al baño. Apenas voy 2 veces a la semana y me cuesta muchísimo evacuar. ¿Qué me recomienda? Dice que cambió a una alimentación mucho más saludable. Depende del tipo de alimentación saludable, porque hay, por ejemplo, dietas que restringen mucho los carbohidratos, ¿verdad? Y resulta que los carbohidratos son los que alimentan las bacterias que tenemos en el intestino para producir ácidos grasos, etcétera. Y mucha de la fibra vienen de los carbohidratos también. Entonces hay dietas que son saludables, pero se venden como saludables, pero no tienen como todos los componentes ideales, ¿verdad? Para, pues, de la parte de nutrición, como equilibrado, como los carbohidratos, las proteínas. Y entonces las dietas muy restrictivas en carbohidratos sí pueden aumentar el estreñimiento. Pero entonces hay que fijarse mucho en qué tipo de dietas estamos haciendo y qué estamos restringiendo. Ahora, depende también la edad. Si usted tiene, por ejemplo, más de 40 a 45 años, dicen las guías nuevas, y usted nota que empieza a estreñirse, pues empieza a notar que las heces son muy duras y que usted va cada vez menos frecuente y tal vez vea sangrado o que las heces son más delgadas de lo normal, esos son signos de alarma para consultar a descartar un cáncer de colon, ¿verdad? Porque ahora lo estamos viendo generalmente en personas de más de 50 años, pero cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes, ¿verdad? Entonces, también hay que tomar en cuenta la dieta, sí, pero también hay que estar como muy vigilantes de en qué momento, cuánto tiempo y las características de las heces. Y si algo ha cambiado, es mejor consultar. Ok. Dice justamente esta persona que nos escribe que va 3 veces en el transcurso de la mañana al baño, pero que sus heces son muy delgadas. ¿Qué puede significar el que las heces sean delgaditas? Bueno, en realidad, puede, digamos, en personas, depende de la edad, como le digo, cuando las heces son muy, muy delgadas, de nuevo, pues hay que descartar que hay una masa que esté adelgazando las heces, ¿verdad? Eso es como uno de las primeras cosas que uno descarta. Que existen. Ahora, hay enfermedades también que son benignas que pueden producir eso, ¿verdad? Entonces, pues en realidad es como difícil decir exactamente qué tiene si el paciente no consulta. Pero depende también de qué está acompañado, ¿verdad? Si esto es nuevo, si viene 3 veces, si va a defecar 3 veces en la mañana y las heces son muy delgadas y tal vez de consistencia más blanda, como tipo ya pastosa, diarreica, sí hay que consultar. Ok, muy bien. Y quiero cerrar con esto, porque yo tenía por ahí apuntada una pregunta sobre el uso de laxantes, que yo sé que mucha gente utiliza laxantes y lo utiliza de forma libre. Quería saber cuál es el riesgo de abusar, del abuso de los laxantes.
Y justamente hay una persona que se llama Pamela Rodríguez que nos está escribiendo que toma unas gotitas, cuyo nombre me voy a reservar, pero dice que son muy conocidas en las farmacias, y que pregunta si es malo, porque solamente cuando toma las gotitas puede ir al baño y quiere saber si es malo depender de eso. Yo le pregunto en general si es malo depender de los laxantes. En realidad depende del tipo de medicamento, ¿verdad? Porque hay laxantes que nosotros sí recomendamos para estreñimiento crónico, ¿verdad? Y ese generalmente no viene en gotitas, viene en un polvito. Porque se ha visto que no es malo para la mucosa colónica. Sin embargo, hay laxantes que se pueden asociar con problemas del riñón, y en personas que tienen problemas del riñón, mucho cuidado con los laxantes porque puede producir efectos secundarios que pueden llegar a ser graves, ¿verdad? Y también pueden irritar un poquito las paredes del colon. Y por eso a veces, cuando se toma, solamente cuando toman eso, se irritan las paredes del colon y usted defeca. Pero y generalmente lo que se recomienda es que el paciente cambie de estilos de vida y si del todo con eso no puede defecar normalmente, podemos utilizar medicamentos que son seguros a largo plazo y que se pueden tomar. Los laxantes, hay algunos tipos de laxantes que nosotros damos para la colonoscopía o para ciertas cosas que se tienen que utilizar en agudo, en el momento, pero no crónicamente, porque hacen efectos secundarios tanto como trastornos metabólicos como inflamación a nivel del colon. Entonces, por esa razón nosotros evitamos ciertos laxantes de uso crónico. Entonces, sí hay unos que se pueden utilizar crónicamente, que ya están estudiados y que son seguros que incluso se dan en bebés, y hay otros que nada más se utilizan para ciertas circunstancias. Entonces, no es en todo momento y no son todos los laxantes los que se pueden tomar crónicamente. Okay. ¿De qué forma ayuda el ejercicio? El ejercicio, digamos, cuando nosotros deambulamos, nuestro cuerpo vibra, ¿verdad? Se mueve. Y ese movimiento estimula también el movimiento del tracto gastrointestinal. Entonces, la dieta y la dieta con mucha fibra, el agua, y ojalá implementarlo con ejercicio, realmente en la gran mayoría de pacientes hace una diferencia en cuanto al estreñimiento. Entonces, el ejercicio sí definitivamente es algo muy importante. Aparte que no solamente nos va a ayudar con el estreñimiento, nos va a ayudar a prevenir otras muchas nuestra calidad de vida. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Ella es Carolina Sánchez, es gastroenteróloga. Les voy a dejar 2 números telefónicos en caso de que quieran comunicarse con ella: 2221-8055 y 7003-1464. Se lo repito, 2221-8055, 7003-1464. Un placer conversar con usted esta mañana. Mucho gusto, muchas gracias. Y recuerden ir al baño y fijarse. No es mala educación. Creo que... no es lo saludable. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.